ya ustedes ya no van a tener que sufrir al profesor Restrepo más, ya la vida va a ser más chévere. Entonces, bueno, listo. Y ya terminaron su primer seminario de la maestría. Y ustedes cuando menos piensen están terminando la maestría, porque una maestría se va cuando en un abrir y cerrar de ojos. Uno entra al primer seminario y cuando menos piensa ya está haciendo tesis. Entonces aprovechen mucho su maestría para que vayan terminen una muy buena tesis. A propósito de eso, ¿ya han pensado qué van a hacer de tesis o todavía no? Más o menos. Bueno, vayan pensándolo. Y ojalá cuando terminen este primer semestre se tomen bien juiciosas las vacaciones y bien juiciosas las vacaciones para pensar bien lo de la tesis. Ya con las primeras clases, cuando vean las de economía, cuando tengan esta en la cabeza, ya más o menos saben por dónde va la maestría. Entonces ustedes se ponen juiciosas y juiciosos porque si no, les va a llegar el momento de hacer la tesis y los cogen con los calzones abajo. Y eso está muy duro. Y le toca a uno correr por ahí con los que subiendo de los calzones. Eso está duro. Bueno, listo. Hoy vamos a hacer un recuento del argumento de este seminario para que, pues, ya lo hemos hecho varias veces, pero para que tengan claro cuál fue como la línea de elaboración del seminario. Es un seminario pues, que tiene como toda una arquitectura muy amarradita, muy coherente. Y después de eso nos vamos a las dos lecturas que tenemos para hoy, que son dos lecturas, pues ahorita estábamos hablando con Raquel de ellas, porque ella sí entró a las 9 de la mañana. Entonces empezamos a conversar de esas y son lecturas muy chéveres, que nos generan discusiones. Hoy vamos a hablar de gestión cultural, vamos a hablar de industrias culturales y también podemos hablar de turistificación o cosas relacionadas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguien quiere empezar con el recorderis de este seminario en general? Bueno, digamos que haciendo recorderis de este seminario en general, podemos decir de que empezamos con unos 8 grandes conceptos de cultura, ¿sí? El primero es la cultura entendida como alta cultura y es eso que nos lleva a verla como clasista, eurocentrista, como que hay personas que con la cultura como arte y que también ese acceso desde algunos privilegios que se pueden considerar también qué es cultura y qué no. Ese fue como un primer concepto Perfecto, de cultura como alta cultura. muy bien, Eh, Sigue el segundo concepto, es la cultura opuesta a la naturaleza. tal cual. Es decir, todo eso definir lo que somos como seres humanos, la cultura en singular, eso histórico, eso contingente y funda la modernidad. Eh, Eso, bueno, ese fue como el segundo concepto de cultura. El tercer concepto de Vale, cultura, te pregunto ahí, Raquel, dentro de los autores que vimos, ¿cuál autor encaja en ese segundo concepto de cultura? de cultura opuesta a la naturaleza. Sí, Um, dale, Lisette, dale. Lisette lo sabe, eh, porque se hizo una reseña sobre ese autor. Freud, Sigmund Freud, Freud. muy bien, dale. Es Freud. Lisette se hizo su primera reseña sobre Freud. Listo, sobre la entonces, reacción. Vale, sí, vale. vale. Primera reacción, perdón, sí. Dale, sigue Raquel. Bueno, la tercera es la cultura entendida en plural, no entendiendo ese concepto como una sola cosa, Ujú. sino como esos distintos modos de vida, prácticas que se desarrollan y que es importante entenderla así para así mirar las diferencias en cada uno de los territorios o en los grupos poblacionales en donde se desarrolla. La Perfecto. cuarta es la cultura entendida como una dimensión o un aspecto en lo simbólico, lo semiótico, lo hermenéutico. Y aquí es donde usted hace el ejemplo de la torta de chocolate o Sí, el happy perfecto. brownie, El de esa, Happy Brownie. Sí, sí, esa integralidad que es tan importante, no entender
digamos, como islas, sino que es Sí. importante integrar cada uno de estos ingredientes, así como en el Happy Brownie, la marihuana, la harina, los huevos, todo lo que se necesita para que dé un resultado importante. Entonces Claro, es integrar todos estos conceptos sí, para poder entender la cultura. sí, es El quinto, un ingrediente de lo que somos, ¿vale? sí, el quinto concepto de cultura es la cultura como campo, sí, Sí, entendiendo la que existen varios campos, como existe el campo de la política, como existe el campo en el deporte, como existe el campo en la de acuerdo, educación, y que hay personas e instituciones que juegan a ese jueguito de la cultura. claro, Entonces, por allí es entendiéndola como campo. El perfecto. sexto concepto de cultura es El de la el buena concepto de costumbre. cultura como la buena, ese como cultura ciudadana que nos Sí, han venido hablando como un autoritarismo moral, ujú, qué es cultura y qué no es cultura. Entonces eso va enfocado, digamos que a ese concepto. El séptimo concepto de cultura está asociado a las prácticas de significación y a las relaciones de poder. perfecto. Entonces existen gente esclavizada y hay gente que domina. Ujú, Son ejemplos allí de ese séptimo concepto de cultura. El octavo concepto de cultura es el concepto de cultura como el devenir en heterogeneidades, que no perfecto, es algo estable, sino que habla desde los procesos, que es perfecto, muy importante bien. entenderla así. Muy bien, me hiciste una muy buena síntesis ahí. Alfredo, si hacemos conexiones entre esos 8 conceptos y los autores que vimos, ¿cómo lo podemos hacer? Si el segundo concepto es el de Freud, ¿cómo podríamos establecer esas conexiones con los autores que vimos? Bueno, con el tercer concepto de cultura en plural, podríamos relacionarlo con Levi Strauss, Sí, de cultura como un aspecto simbólico, el cuarto con Gears, y de sí. pronto también con Malinowski, No, Malinowski estaría en el tercero, con en Levi el Strauss. tercero. Levi Strauss y Malinowski estarían en el Estoy en tercero clase, mamá. y en el cuarto estaría Clifford Geertz. Eh, Perfecto. Y el de cultura como campo estaría Stuart Hall. No, Pierre Bourdieu. Ah, Bourdieu. Pierre Sí, a Bourdieu. ver, sigue tú, Ritzy, que la tenés más clara ahí. ¿No? Ah, bueno, listo. Entonces, a ver, yo les hago la conexión, yo les hago, porque esa pregunta no se las había hecho. O sea, el Y acá, segundo, Freud, el tercero, Levi Strauss o Malinowski, el cuarto, Bourdieu, el quinto, aunque no lo vimos, hablamos de Antanas Mocus. A ver, el dale. cuarto Clifford Geertz y Ah, el perdón, sí, quinto sí. Bourdieu. Sí, ahí me salté a Clifford Geertz. El cuarto, Clifford Geertz, tienes toda la razón, Ritzy. El quinto, Bourdieu. El sexto, Antanas Mocus. El séptimo, Stuart Hall. Y el octavo sería Alejandro Grimson y muchos otros autores. ¿Sí? Incluso ahorita Los de ahorita. el de ahorita, el de Víctor Vich, también estaría ahí. Profe, y Fanon no entraría también en el séptimo. Fanon en el séptimo, sí, claro que sí, podría ser. Tienes toda la razón, Alfredo. Estaría ahí. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles han, o sea, nosotros vimos esos 8 conceptos. ¿Y cómo podemos, en qué otras cosas vimos en este seminario? A ver, Lisette, ¿qué vimos en este seminario además? No le entiendo la pregunta, A ver, profe. O sea, vimos los... digámoslo así. Vimos en la primera sesión vimos los 8 conceptos Sí, y desarrollamos esos 8 conceptos, ¿cierto? En diferentes lecturas. Yo diría, de las otras cosas que vimos en este seminario, en la primera parte, sobre todo en la primera sesión con Levi Strauss, vimos el concepto de progreso, así, el concepto de etnocentrismo relativo, y relativismo cultural. Esos sí. fueron como los 3 conceptos que vimos al comienzo con Levi Strauss. Y ahí cuestionamos la idea de progreso como asociado a Europa y pensamos el progreso de una manera mucho más compleja, no como una unidireccionalidad, sino como cambios en diferentes direcciones. Él habla de los movimientos del caballo, como para dar cuenta de eso. Cuestionamos la idea de etnocentrismo,
que es como la arrogancia cultural de creer que la cultura propia es la medida de la humanidad, que es lo más alto, lo más relevante. Y vimos que desde el cuestionamiento de la idea del etnocentrismo, la noción de progreso se complejiza, porque cuando vos decís que algo que es progreso, tenés unos criterios desde los cuales estás evaluando. Entonces, eso fue lo otro que vimos. Ahora, si yo les preguntara, mejor yo hago esta pregunta, si yo les preguntara cuáles son los conceptos de cultura ya más específicos, ¿cómo definen los autores que vimos la cultura? Empezando con Freud, por ejemplo. ¿Cómo entiende Freud la cultura? Eso sí, Freud entiende la cultura como constreñidora de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Entonces, es que retiene, que limita, así lo concibe Freud. Claro. Malinowski concibe la cultura es como un organismo vivo que está en función de satisfacer las necesidades, las biológicas y las culturales también. Clifford Geertz plantea que la cultura es como un texto que puede ser interpretado, que puede ser leído, que puede ser comprendido. Bourdieu, la cultura para él es simbólica, él tiene un planteamiento desde lo hermenéutico, desde lo simbólico. No, ahí estás confundiendo a Geertz con Bourdieu. Para Bourdieu la cultura es un campo, es como el sector de la cultura, sí. Eso, ya me acuerdo, sí señor. En donde hay unas personas pues que entran al juego de ese campo, en este caso sería el cultural, ahí está regido por unas normas y las personas que entran ahí pues están jugando al juego de la cultura. Miren, yo les hago déjalo ahí, yo hago la síntesis para que ustedes vean cómo lo tengo yo en la cabeza. Freud piensa la cultura como una represa. La metáfora de la represa, obviamente Freud no habla de represas ni nada de eso, pero digamos que para Freud la cultura es una represa. Es algo que contiene unas pulsiones y precisamente ese es el malestar que produce, ¿sí? Entonces, para Freud la cultura es una represa. Para Malinowski la cultura es un organismo, es como un organismo para satisfacer necesidades. Para Clifford Geertz, la cultura es como un texto. Esto es, tiene sentido, significados. Un entramado de significados. Exacto. Para Bourdieu, la cultura es como un campo. Esto es un sector con instituciones, individuos, unas reglas de juego. ¿Sí? Para Stuart Hall, la cultura, vimos después esto, la cultura es la cultura como poder y el poder como cultura. Y para Fanon, que fue la que vimos con teoría postcolonial, digamos que la cultura está articulada a la producción y del colonialismo y del racismo. Yo diría esos son los teóricos que vimos ahí. De pronto podríamos precisar mejor que la teoría postcolonial, que no vimos a Fanon y todo eso, pero el argumento de la teoría postcolonial es que el colonialismo es una experiencia histórica que constituye nuestro presente. Entonces la cultura es una impronta articulada con el colonialismo. Entonces esas son las teorías que vimos. Y después de las teorías que vimos, Ritzi, ¿qué te acuerdas? La segunda parte de este seminario. Bueno, si no me equivoco, empezamos a hacer como un ejercicio más desde casos. Problemáticas. La primera parte es la arquitectura del seminario es introducción, que es lo de Lévi-Strauss. Enfoques conceptuales, que son las teorías, y problemáticas, que son 4 problemáticas en este momento. Y la primera que vimos fue la del relativismo cultural. La de Londoño. Exacto, sí. Donde está Londoño y donde está el video de la chica mexicana. Exacto. Posterior a esa, pues, fue el texto de Grinson sobre cultura e identidad. Sí. Y pues bueno, pegadas, que fue el jueves.
¿Qué multiculturalismo? Sí, Multiculturalismo. estás pensando desde los textos que leíste, sí. Y bueno, y del relativismo cultural, ¿qué sacamos de esa sesión del relativismo cultural? ¿Qué ideas hay ahí como relevantes que recuerdas, Ritzy? Yo no me siento hoy como... No, estás desconectada, tranquila. Bueno, Sí. dale, Lisette, ¿tú qué nos puedes plantear? ¿Qué recuerdas de esa sesión del relativismo cultural? Bueno, ahí hablamos bastante larguito, porque en ese tema del relativismo cultural, pues como lo abordamos desde el video de la chica y luego desde el texto de la circuncisión femenina, abordamos, bueno, trajimos otra vez a la conversación que el relativismo cultural es entender que hay diversidad, que hay diferentes culturas y que no hay jerarquías unas de otras. Hablamos mucho sobre la importancia de nombrar las cosas como parte del debate mismo, sí. De la definición de una posición desde ese nombramiento o desde esa enunciación, cuál es la posición que se asume. En la lectura de Londoño conversamos sobre la exhortación pues, que nos hace a no precipitarnos, a tomar parte de una u otra cosa, entendiendo que el relativismo alude pues, a que hay diferentes formas de ver las cosas, y en el video, en el tema de la circuncisión, pues cómo esa práctica para la cultura, la comunidad, perdón, que la realiza, tiene un sentido, tiene un significado, una relevancia que nosotros al desconocerla pues nos hace tomar una posición que no, o sea, no desinformada. Claro. Eso lo conversamos allí, sí. Vale, yo complemento cosas. Hiciste un muy buen paneo de lo que vimos y qué chévere. Quiero complementar varios asuntos. Acuérdense en que hablamos del relativismo cultural como algo que se oponía, como un asunto, cuando lo vemos en términos de moral, que se oponía a lo que la chica denominaba el absolutismo moral. Entonces ahí nos veíamos entre la discusión entre el universalismo y el particularismo. Esa fue una de las discusiones que derivamos del relativismo cultural. Otra de las discusiones que derivamos del relativismo cultural, que tú lo estabas planteando muy bien, que la trajimos de la conversación del texto de Carlos David, es que debemos entender el relativismo cultural como una estrategia metodológica y que comprender no significa justificar. Y la estrategia metodológica es el palo. El palo de Malinowski es tratar de ver si es un palo que es una herramienta o es un palo que... Sí, entonces, contextuar culturalmente para entender. Esa es la estrategia metodológica del relativismo, ¿cierto? También vimos ahí, en esa sesión, lo que tú mencionaste de que parte de la disputa, parte de la política es los términos en los cuales se establece una discusión. Entonces, si tú llamas eso mutilación de los genitales femeninos, ya tomaste una posición. En cambio, si lo llamas modificación o circuncisión, ya tenés otra posición, ¿cierto? Entonces, ahí discutimos mucho de que el lenguaje no es inocente para establecer la manera como pensamos las cosas, ¿cierto? Entonces, también hablamos de eso. Al nombrar las cosas se hace de manera particular. Eso es lo que también se menciona ahí, que la manera como nombramos al mundo no es inocente. No es inocente, exactamente. Hay unas políticas del nombrar. Nosotros de entrada, a cómo nombramos el mundo, ya tenemos unas posiciones políticas, ¿sí? Entonces, eso del relativismo cultural nos llevó a pensar también un problema que es muy importante, que es la desigualdad. Acuérdense que estuvimos hablando de que la chica mexicana no está en una relación de intercambio con iguales con las niñas que habló en la India. De todas maneras, ella pertenece a una clase social, está consumiendo a las niñas, entre otras cosas, desde una turistificación del mundo. Entonces, eso también lo conversamos.
y conversamos que no hay puridades y que no, las niñas no están ahí guardaditas esperando a que llegue la chica mexicana para saber del mundo. Ellas obviamente tienen muchas conexiones con el mundo y lo han tenido todas las generaciones anteriores. El mundo no es un mundo desconectado, es un mundo conectado y conectado a través de relaciones de violencia también, de relaciones de dominación, de relaciones de imposición. No es una conexión donde todo el mundo va en los mismos términos y muchos no quieren ir, pero les toca. Entonces también ver esa cosa. Listo. Eso fue lo del relativismo cultural. Bueno, Alfredo, para que no se nos duerma Alfredo, porque la perrita no lo dejó dormir esta noche, cuente, ¿cuál fue la siguiente sesión? ¿De qué hablamos después de lo del relativismo cultural? Hablamos de cultura e identidad. Entonces, primero se partió de una idea simple de cultura e identidad. Entonces, cultura como representación, símbolos, significados, e identidad más como una representación, como un sentido de pertenencia del individuo. Tal cual. Después, ya la identidad se complejiza y hablamos de unas categorías de clasificación y también de unas identificaciones. Es como el individuo se relaciona con esas categorías y ya a lo último esta identidad que tiene como esta parte de las categorías, la identificación y el cómo interpreta eso. A ver, hay un par de confusiones en lo que dijiste, pero entendiste la idea general. Yo clarifico el asunto. Por supuesto, hablamos de cultura e identidad con base en el texto de Alejandro Grimson y el argumento es, y eso lo entendiste, lo otro ya en los detalles estabas un poco como brumoso, el argumento es que identidad hay que entenderla como sentido de pertenencia y cultura como prácticas, como significados compartidos, como maneras de estar y de hacer en el mundo, ¿sí? Entonces, esa es la definición gruesa que él nos presenta. Y nos presenta esa definición gruesa para decirnos que identidad no es lo mismo que cultura. O sea, identidad y cultura no son la misma cosa, porque usualmente hemos pensado que hay unas correspondencias entre lugar, esto es un territorio, gente, esto es pueblo, nación, lo que sea, cultura e identidad, que esas correspondencias entre lugar, gente, cultura e identidad no son tan equivalentes y tan simplistas como usualmente las presentamos. Él nos hace una historia de cómo se han abordado los conceptos de cultura y de identidad en la teoría social y nos cuenta, por ejemplo, cómo la antropología ha pensado la cultura desde enfoques más esencialistas primero y después más constructivistas, que él llama las elaboraciones postmodernas, y ahí él toma distancia con respecto a eso y él elabora un concepto de cultura, que es un concepto de cultura que plantea una configuración cultural como una lógica de la heterogeneidad, ¿cierto? Entonces, para Alejandro Grimson, la cultura tiene que ser entendida de esa manera, más que como cosas que se comparten, es como un marco en el cual se dan ciertas heterogeneidades y esas heterogeneidades tienen unos significados y encajan de una manera muy particular ahí. Entonces ahí estuvimos hablando mucho de lo que podría significar ser vegetariano en Argentina y ser vegetariano en la India, ¿cierto? Obviamente, los argentinos comparten un sentido de lo que significa la carne, los asados y todas esas cosas, y en la India se comparten unos sentidos de lo que es consumir carne, pues asociado a lo que ustedes saben, todas las tradiciones de no consumir las vacas y esas cosas. Entonces, hacia allá nos lleva Grimson con el concepto de heterogeneidad, de cultura, perdón, nos lleva a una discusión con lo que él llama la elaboración más postmoderna, donde ahí, por ejemplo, él cuestiona que se utilice un montón la idea de diáspora como para explicar, y de culturas viajeras y de entonces, por allá nos lleva Grimson con cultura. Y con identidad, nos dice que identidad hay que entenderla como una confluencia, una articulación, si quieren,
entre unas categorías de identificación y unos procesos de interpelación, ¿sí? Entonces, no solamente son unas categorías que existen, que son posibles para que emerjan ciertas identidades, sino también que hay digamos, una identificación con esas categorías para que se dé la identidad. Entonces es un sentido de pertenencia, por supuesto, pero un sentido de pertenencia que se conecta de estas dos maneras. Listo, eso fue identidad y cultura. Dale, Raquel. También allí él hacía mención por el tema de las migraciones, que es uno de sus objetos de estudio. Sí. Y mencionaba también cómo, por ejemplo, en Argentina se vive el tema de que se reciben muchas personas, por ejemplo, los bolivianos, y que como ellos también, viviendo, por ejemplo, en Buenos Aires, ellos siguen, digamos, sintiendo y viviendo su cultura de los Andes y todo eso, pero también existe un intercambio de lo que reciben, de la misma de culturas que se desarrollan en este territorio. Entonces claro, es importante ese intercambio cultural y cómo mantienen o digamos que ejercen cierta, no llamarlo, no sé si llamarlo resistencia, pero sí como de preservar o de seguir esas costumbres que vienen desde sus territorios, si bien son personas por distintas circunstancias económicas, sociales y políticas, llegaron a habitar a este país, pero que es importante analizarlo desde el tema cultural. Claro, y de eso no hablamos mucho, pero también desde el racismo, porque hay mucho racismo en Argentina con respecto a los bolivianos, ¿cierto? Entonces sí, claro que sí, Grimson trabaja mucho desde eso de las migraciones y muy buen apunte, Raquel, ahí. Listo, después de eso, ¿qué vimos? ¿Cuál fue la última sesión que vimos? A ver, Juan David, que acaba de llegar, ¿cuál fue la última sesión? ¿Qué temática estuvimos discutiendo? Ya le olvidó. Ay, hombre, conecte. Dale. La última sesión fue la del relativismo cultural, en la que trabajamos con Carlos Londoño. Ah, esa es la última. Ese muchacho no ha despertado. El muchacho no ha despertado. La última. Multiculturalismo. Ah, eso es distinto. Eso es distinto. Ya despertó. Hágale pues. Pero llegó recién bañadito. Eso está bien bañadito el muchacho. No, el texto de multiculturalismo con Luis Reigadas. Luis Reigadas. ¿Qué vimos ahí? No, los temas de aciertos y desaciertos digamos, en la manera en la que el Estado ha abordado desde la Constitución del 91, complementando también con el podcast, lo que se entiende como los dos conceptos entre multiculturalismo e interculturalismo, ¿sí? El defecto de pronto es que se tiende a priorizar la visión Lo cogieron con los calzones abajo. Ese muchacho, mejor dicho, está pero adivinando. A ver, Lisset, ¿qué estuvimos conversando en multiculturalismo? Dejemos lo que llegue. Bueno, en este ensayo nos conversa sobre la desigualdad después del multiculturalismo, o sea, después del giro cultural. Exacto. Entonces, eso enmarcado en la cuestión o en la discusión de hacia dónde va la antropología. Entonces, en el ensayo, él plantea que la desigualdad se ha venido concibiendo primero como un tema muy asociado a la explotación, y luego eso se fue como entendiendo más después de o sea, cuando vino lo del desarrollo económico, la globalización, entonces ya empiezan a darse otros fenómenos como exclusión. Él habló de muchos términos allí. Están patinando. A ver, complementemos, ayudémosle a Lisset. A ver, María, a ver, ¿qué vimos en la sesión pasada? El jueves, ya se le olvidó lo del jueves. A ver, Alfredo. Pero eso fue, no sé, lo que dijo Lisset. Bueno, Lisset dijo varias cosas muy importantes. A ver, yo voy complementando entonces. Miren, lo que estuvimos viendo
es como el multiculturalismo, hay que entenderlo en una historia que surge como una transformación de un énfasis en la teoría y en la política de pensar la explotación y la desigualdad social. O sea, para Luis Reigadas en los años 70, el paradigma de explicación de lo social y de lo político estaba centrado en la clase social. Ahí estaba el marxismo, ahí estaba el asunto de la explotación, y las ciencias sociales, incluyendo la antropología, estaban pensando en esa clave. Ahora, en los años 80, 90 se da un giro. Por eso habla después del entre paréntesis, multiculturalismo, que es un giro donde se hace énfasis en la diferencia cultural, en la diversidad. ¿Por qué? Porque en este primer paradigma, la desigualdad social, se pensaba solo en clave económica y no se incluían asuntos como la diferencia étnica, como el género, como todas estas cosas que después en los años 80 y 90 se centraron y se empezaron a pensar. Pero al pensar esta dimensión, digamos, simbólica de la diferencia, de la exclusión, se perdió todo el énfasis que se estaba planteando en términos de desigualdad. Entonces, lo que dice Luis es que se hizo mucho énfasis en la diferencia y en la diversidad y se olvidaron de la explotación y de la clase social, ¿cierto? Entonces, lo que dice él es que tenemos que pensar la desigualdad social a partir de unos mecanismos. Ahí con Lisette estuvimos viendo los dos grandes mecanismos que planteaba Luis. Yo proponía otro. El primero es el de la explotación, que tiene que ver con clase social, que tiene que ver con que una gente se apropia de la riqueza, de la riqueza social a través de la plusvalía por un lado y del despojo por el otro. Y el otro gran mecanismo es el de esa apropiación desigual de oportunidades, que es el de la exclusión. ¿Se acuerdan? Explotación y exclusión. Yo decía que podíamos pensar también otro mecanismo de la desigualdad en términos de la sujeción o la dominación, que esto ya es más político, es una dimensión más política, ¿sí? Que podríamos verla por ahí. Entonces, estuvimos conversando sobre eso y sobre lo que eso significaba en términos de un multiculturalismo. Y para Luis Reigadas, dos de los grandes problemas que trajimos es que el Estado no debería conservar o trabajar por conservar una cultura indígena, porque ¿cuál cultura, cuál versión de la cultura indígena se conservaría? La de los abuelitos que dicen, la de los jóvenes, la de las mujeres, la de los que están entre la ciudad y el urbano. Entonces, él complejiza esa idea de cultura como una puridad a ser conservada dentro de ciertas versiones del multiculturalismo. Él complejiza la noción de cultura entendiéndola más como un asunto heterogéneo, en proceso. Incluso dice que si alguna cosa caracteriza a las culturas indígenas es su adaptabilidad a las transformaciones. Por eso han sobrevivido, si no, no estarían hoy con nosotros, ¿cierto? Y también cuestiona mucho esa idea, digamos, más de añoranza de unos pasados o de unas tradiciones que hacen parte como del bagaje de la gente, pero que es muy, se transforman un montón. Entonces, él se monta en un modelo más liberal donde se reconocen ciertos derechos, donde se reconoce el derecho a la diferencia, pero que no se apuntalan procesos de conservación. Y él dice, el etnocentrismo de ciertas políticas del Estado es porque no se logra un universalismo real. Porque estas políticas universales, si hay que hacer políticas específicas para grupos étnicos, es que no son suficientemente universales. Ahí es donde se veía el modelo más liberal de Luis Reigadas. Eso lo estuvimos conversando con él y también conversamos a partir del podcast las cosas que decían los antropólogos, por ejemplo, lo de tipologías y topologías de Diana Bocarejo, de que
el multiculturalismo en Colombia produce unas tipologías, unas indianidades permitidas, otras indianidades no son permitidas, y produce unas indianidades en lugares. O sea, los indios viven en los territorios, en la región, en el resguardo, ¿no? En las ciudades no. Entonces, esa fue la conversación que hicimos sobre multiculturalismo, ¿sí? No sé si quieren agregar algo a esa conversación. Sí, profe, el tema también de las relaciones, que hacia dónde avanza la antropología, que ella decía como esa transformación de multiculturalismo y las fronteras que se crean para ver las jerarquías alrededor de este y transformarlo ya en un análisis de, existen unas diferencias, pero se pueden relacionar diferentes culturas que no son como islas aisladas. No son aisladas, sí, perfecto. Y para Luis Reigadas, el problema más importante es no perder la perspectiva de la desigualdad. La desigualdad es fundamental para entender el análisis. Bueno, entonces, viendo la cosa así, ¿ustedes han aprendido en este seminario alguna cosa? Dale, Liz. Muchísimo. Bueno. Muchas, profe. Pues no solamente desde terminología, que pues en mi caso particular un montón de términos y conceptos que no conocía o que de pronto había escuchado, pero no me había inquietado nunca en profundizar. Eso por un lado. Por el otro, me ha generado tener mucho más cuidado y atención sobre cómo hablo de cultura. Y con esa palabra me cuestiono qué tipo de trabajo es el que estoy realizando como gestora. Cuando hablo de gestión cultural, para el caso particular mío y de mi fundación, ¿a qué me estaría refiriendo yo? ¿Sobre qué estoy trabajando? Entonces, importante lo de las políticas del nombrar, eso, posicionarse, eso para mí también ha sido muy, muy importante en lo que estamos haciendo, en lo que nosotros hemos estado trabajando hace unos tiempos acerca de la metodología que desde acá tenemos para enseñar y para practicar la danza, y que hace mucho rato teníamos como la necesidad tenemos la necesidad de llamarnos de una u otra forma, o de identificar en dónde calzábamos, o si definitivamente no somos ni de allá ni de acá. Importante, aprendí mirar la cultura no solamente como el bienestar, lo chévere, lo colorido, lo que uno relaciona con lo folclórico, con lo tradicional, sino que tiene raíces mucho más profundas, diversificadas, que toca y pasa por muchos otros temas. Digamos, lo intuíamos, lo olíamos, pero saber que hay mucha teoría, y no de ahora, sino desde hace mucho rato al respecto, entonces eso también le da a uno como unas bases importantes. O sea, perdimos la inocencia con la cultura. Nos desvirginizamos con respecto a la cultura. Sí, tratar de identificar. Y otra cosa que me ha estado sonando, profe, desde la primera sesión, cuando hablamos de muchas teorías y luego se ha ido andando con cada uno de los autores que revisamos, es si para mi caso particular he utilizado varios de los conceptos de cultura dependiendo sea del programa que esté desarrollando, sea del momento en el que esté, sea a la población a la que me dirija, etcétera. Entonces, en retrospectiva, eso lo quiero revisar, cuándo he tenido una concepción de la cultura como organismo vivo, cuando en la gestión nuestra hemos tenido una concepción de la cultura como buena costumbre, cuando la hemos tenido como un entramado de prácticas. Sí, o sea, a vos esa plática no se ha perdido del todo. Yo le dije a usted la sesión pasada que es raro.
rayón, me fui con ese rayón porque ahora en muchas cosas me pongo a escudriñar a la luz de todo esto que ya hemos conversado en los diferentes escenarios, como bueno, ¿y eso qué sería? Bueno, Raquel, ¿tú cómo sientes el asunto? ¿Has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué quieres señalar de todo eso que hemos visto? Quiero empezar diciendo de que para mí este seminario ha significado desaprender, entender la cultura, no en singular, sino en plural, analizarla desde el cuidado que se debe tener de las distintas prácticas, modos de vida, cosmovisiones que se desarrollan en los distintos territorios, que entender que la gestión cultural o el hacer de estas personas, de estas instituciones y de estas personas, que me incluyo de cierta manera, digamos a lo largo de la vida, podido experimentar desde que he recibido clases, por ejemplo, de teatro, como atreverme a ser parte de un proceso, de una dirección de un festival de teatro en la ciudad, es entender de que, bueno, si bien no tenía claro algunos o no conocía a algunos, porque yo soy honesta en este sentido, y es que algunos de los autores de los que hemos analizado y hemos estudiado en este seminario yo no los conocía. Para eso hay una clase, para aprender cosas que no conoce. Claro, y a partir de eso, a mí me ha quedado y me ha atravesado profundamente el tema de la etnografía, que es importante hacerlo desde el cuidado, ¿sí? De llegar a los territorios más allá de creer de que sabemos o que conocemos un tema específico, es escuchar. Y en ese orden de ideas se puede hacer un trabajo mucho más honesto, un trabajo mucho más cercano y no caer en el error de lo que muchas veces criticamos, y es que viene de las políticas culturales y de las políticas en todos los sentidos, desde la salud, desde la educación, desde el acceso a la vivienda, porque se vienen realizando desde las oficinas y no desde lo que sucede en los territorios. Entonces, eso es supremamente importante porque si bien tenía una noción de que, bueno, por ejemplo, el departamento de Córdoba está dividido en sus regiones y que cada una de las subregiones, incluso cada uno de los municipios, tiene unas dinámicas culturales que si bien nos encontramos en un punto, se manejan unas particularidades y que esas particulares no son de gratis, no son inocentes, responden a todo un entramado de conceptos, de experiencias que las personas la han vivido y que es importante, más allá de hablar de eso, de salvaguardar la cultura, porque no somos salvadores de la cultura, es entenderla como que sí es importante en esas diferencias y en esa diversidad cultural, poder encontrar unos puntos de equilibrio que permita de que los procesos se divulguen, pero también más allá de generar un espectáculo o mirar la cultura o mirar el arte como mero entretenimiento, que aquí sí ya pues lo voy a ahondar un poquito más con el análisis que hago de la lectura de Víctor. Entonces sí, es importante eso porque bueno, no solamente me ha atravesado en el tema artístico como creía, como que mayoritariamente el tema cultural va enfocado a los eventos o espacios artísticos de música, danza, teatro y demás, sino que también nos atraviesa o me atraviesa a mí en el tema incluso de que yo me reconozco como una mujer que está en un proceso de construcción y que hago parte de un proceso feminista en una ciudad como Montería. Entonces eso también me hace entender de que es importante analizar todas estas teorías, todas estas problemáticas para ir buscando y como por ejemplo no lanzar juicios a la ligera de hablar de mutilación femenina, entendiendo que existen unas particularidades en estos territorios y por qué se desarrollan en esto, más allá de lanzar desde mi prejuicio y desde mi privilegio de mujer que vive en el otro lado del mundo y que estas prácticas no se desarrollan en mí, pero que yo puedo libremente decir, a mí me hicieron los areticos, los huequitos para ponerme mis aretes mi papá, mi mamá sin preguntármelo, ¿verdad? Y muchas prácticas que hacen los papás o las mamás acá en Occidente, en donde, bueno, es importante analizarlo más allá de llegar con tanto prejuicio a analizar o a conocer de otras culturas. Perfecto, listo. Alfredo, si yo te preguntara a vos, ¿qué te aportó este seminario? ¿Vos qué dirías? Yo diría que me aportó bastante, recordando como esa primera pregunta cuando empezamos el seminario, que
cómo entendíamos nosotros cultura, que decíamos, no, cultura son rituales, prácticas, lenguaje compartido. María, eso Y quedó nosotros grabado, eso quedó grabado. Además, mucha pena. No, dale. que empezamos como con esa idea de cada uno de nosotros, aportando lo que pensábamos que era cultura, y de repente ya se vino como esa ola gigante de teoría. Entonces ya uno no piensa como, ¿qué es cultura? Y uno dice, sí, pueden ser rituales, símbolos, pero también pueden ser control, también puede ser la parte semiótica, también puede ser la cultura como un campo. Como que ya no pensamos cultura de una sola manera, sino que por lo menos cuando uno piensa cultura, uno dice, ¿con cuál concepto sería entonces cultura? O por dónde podíamos abordar, si voy a hacer algo con cultura, ¿qué me aporta esto, Claro, esta teoría, cuántos claro, discursos? claro. Y también sirvió bastante el seminario como para, también siento como para hacer a uno como más modesto, sobre todo en la parte cultural, como habla un poco Raquel. El tema de la mutilación femenina o circuncisión, ya uno dice, si lo dice mutilación, ya viene como que de un prejuicio, de una idea de superioridad que a veces uno no la reconoce. Entonces, como que el seminario también sirve como para bajarlo a uno en las nubes, de Qué decir, bien, no, qué bien. la cultura occidental, y el resto son inferiores, o así. Entonces, como que a veces uno se mueve como en imaginarios y que uno no veía, como también como hablaba Fanon, con lo del postcolonialismo. Entonces sirvió bastante. Entonces ya uno no ve cultura como solamente los rituales, sino como muchísimas cosas más, que es mucho más complejo el concepto de Qué cultura. bien, qué bien. Y Juan David, vos qué resaltarías de esto? ¿Qué es lo que sacás para vos de todas estas reuniones virtuales que hemos tenido? No, profe, todo se destaca. Yo vine a, ¿cómo se lo dijera que suene bien? Antes de usted ya yo había recibido una inducción y los demás compañeros también, y una sesión, no le llamemos clase, una sesión con una profesora, no me acuerdo cómo se llama, y yo estaba más aburrido, yo decía, ¿yo qué hago aquí, hombre? Yo me voy a salir. Este, Llegué donde no era. exacto, pero cuando ya empecé a recibir las clases suyas desde el primer día, yo dije, no, aquí es donde Qué bueno, me alegra mucho. estoy bien conectado aquí, y no solamente eso, sino, no solamente por su clase, sino porque con su clase yo entendí la magnitud de la importancia de una maestría como esta. Claro. Porque es que usted, su clase se llama Teorías Culturales, pero en su clase uno termina entendiendo además lo del desarrollo y la importancia del desarrollo. Es decir, uno dice, imagínate, si así fue el tema cultural, ¿cómo será el desarrollo que ya se viene? ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, definitivamente, ya yo en la universidad había recibido una clase que se llama Estudios Socioculturales, y veíamos a Néstor García Canclini, pero yo la verdad yo no sabía que era cultura. Yo sí había recibido una clase, será porque tenía la mentalidad del pelado de pregrado, ¿no? Y sabía que era un concepto complejo, conocía algunos autores, algunas lecturas, pero yo la verdad no sabía que era cultura. Y yo siento que aquí, como le dije alguna vez, adquiero una voz, abro un poco los ojos, y pierde uno como la inocencia, como decía usted ahora, acerca de muchos procesos, no solamente de cultura, sino de muchos procesos en Colombia, en Latinoamérica, en Cartagena, en uno mismo. Siento que es muy valioso. Yo, por ejemplo, ayer me tomaba el trabajo de descargar los textos que usted dejó, porque quiero seguirle sacando jugo a eso. Por eso antes de ayer le preguntaba dónde podíamos volverlo a ver. O sea, realmente siento que es valioso. Realmente en el caso mío siento que paga la maestría, y eso, todavía faltan unos profesores. Porque además ¿No? es muy cara, María, pucha. Sí, sí, claro. Le toca a uno hacer un esfuerzo duro, ¿no? Uno no se saca claro, esa plata no, así. imagínense. Sí.
Pero siento que vale la pena, por lo menos en el caso mío, yo tenía desde hace años una labor social comprobable, pero no una voz. Yo sí me había dado cuenta que hacía cosas muy buenas, pero no tenía una voz. Qué bien. Y yo siento que ahora, ¿saben? Le voy a contar una historia. Anoche me entrevistaron en la Radio Nacional de Colombia y me pasó algo que nunca me había pasado. Yo empecé a reflexionar en vivo, al aire, en la radio, acerca de problemáticas sociales que tienen que ver con la educación. Yo nunca había hecho eso. Qué bien. ¿Y yo nunca había hecho eso. Eso está muy interesante. Ahí voy al punto. Yo ya entregué una reacción, me falta la segunda reacción y quería preguntarle, como usted dijo que se valía hacer unos temas, ¿verdad? Audiovisuales, podcast, en fin. Quería preguntarle si yo podía enviarle la grabación de esa entrevista como prueba, porque en esa entrevista yo expresé, mejor dicho, muchos de los aprendizajes, si no todos los aprendizajes que he recibido aquí, ¿sí? Obviamente adaptados al formato de una entrevista, porque no me voy a poner a hablar de autores al aire, claro. Ni se trataba de eso, pero sí de problemáticas sociales que tienen que ver con lo que yo hago. Hoy, a mí me gustaría que lo compartamos con todos. A mí me gustaría mucho. Mándame el enlace y yo lo pongo en la página de nuestro seminario. Claro que ahora, vale como reacción, Y si dice algo que no me gusta del profesor Restrepo, le pongo 0. Mejor dicho, si salió por la Radio Nacional diciendo que el profesor Restrepo dice muchas huevonadas, yo le pongo 0. Sí, está bien. No, bien, profe, perfecto. Yo voy a conseguirme el link, porque eso de ellos, primero ellos tienen que subirlo. Yo pido el favor a la presidenta que me lo pase. No te preocupes. Se lo paso. Pero me alegra mucho. O sea, de verdad que a uno como profe, lo que ustedes han dicho, no solamente lo de Juan David, o sea, para uno como profe, lo más valioso que, yo no sé si ustedes han sido profes, pero lo más valioso que uno puede tener como profe es que lo que uno esté enseñando sirva para la vida de la gente, para lo que hace, para lo que piensa, para su trabajo, porque qué cosa más tediosa que a uno le enseñen asuntos que no tengan ningún sentido ni que sirvan para lo que uno está haciendo. O sea, si la enseñanza no se conecta con la vida de uno, eso no tiene nada que ver, o sea, eso no tiene ninguna cosa. Entonces, me alegra un montón. Bueno, estamos haciendo una especie de evaluación antes de terminar la última sesión, pero así se dio, y quiero hacerles una pregunta que yo siempre le hago a todos los grupos. ¿Ustedes qué modificarían de este seminario? En términos de lecturas, de pronto una lectura que no sirva mucho, ¿qué meterían que yo no he contemplado? ¿Qué cosa le podríamos meter? O sea, porque yo pienso en los que vienen también. O sea, pues ustedes ya pasaron y qué tal, bien. Pero muchos de las cosas que ustedes están viendo es por sugerencias que hicieron otros antes. O sea, antes, por ejemplo, la primera versión era simplemente teorías. Y alguna vez dijeron, tal vez la primera vez que yo enseñé este seminario, ¿por qué no ponemos unas problemáticas que nos interesen a nosotros? Por ejemplo, el turismo, por ejemplo. Entonces, no sé si ustedes tienen, y para mí los comentarios y las críticas y las sugerencias, yo no me enojo con eso, antes lo agradezco. Miren, las críticas son un acto de amor. Cuando uno critica algo, cuando uno le critican algo, uno debe agradecer un montón porque si lo están criticando y tienen la razón, eso es un regalo, pero con todas. Y si no tienen la razón, le están diciendo a uno, ojo que no lo están entendiendo por acá, o le instalan a uno la preocupación de, bueno, ¿y por qué están leyendo o entendiendo lo que yo estoy haciendo? Entonces las críticas, yo nunca he sentido las críticas como algo malo, sino como algo muy bueno. Pero no sé, me gustaría escucharlos de manera abierta. Sí, dale, Raquel. ¿Qué harían? ¿Qué cambiarían? ¿Alguna lectura que no haga mucho sentido? Mi pregunta o digamos, mi aporte es a que quizás exista la posibilidad de poder leer y estudiar muchas mujeres a lo largo de su intervención en la cultura, ¿sí? Porque a lo largo de este seminario, que ha sido, como le digo, bastante, para mí me ha atravesado muchísimo,
pero me ha quedado faltando esa voz, sí, esa tenés toda la posición, razón. esa opinión de las mujeres dentro de Sabes la que sí, cultura. tenés toda la razón, toda la Hace razón. poquito veía como una de las actrices, una de las más reconocidas actrices en Hollywood, decía de que ella no entiende cómo la dinámica, bueno, sí la entiende, porque responde a unos intereses económicos y a lo que venda y a lo superficial muchas veces del arte, pero que existen muchas mujeres directoras de cine, muchas escritoras, y que el trabajo de ellas no es tan Tienes toda la visible y que razón, han hecho un trabajo toda supremamente la razón. importante en el cine, incluso en temas como el aporte o la visión desde las mujeres desde manejar bicicleta. Para nosotras que ha existido el derecho al voto en Colombia, por ejemplo, que es reciente, hace parte de la última constitución de nosotros donde tuvimos acceso al voto. Entonces sí, un montón de acciones y de esa históricamente ha sido, digamos que hay algunas acciones que para nosotros han sido impuestas y otras han sido negadas, porque nos han visto como un accesorio desafortunadamente, o como un acompañante o como un acompañante de los procesos que desarrollan los hombres, y que para hablar en temas económicos, como lo he mencionado muchas veces en esta clase, las mujeres han sido las que tienen el hogar, el cuidado de las personas, tanto de mayores como de los menores, y toda la labor del hogar para que los hombres puedan salir a trabajar. Entonces sí es importante ver también la posición y la postura de las Por mujeres supuesto. dentro de la cultura y el ¿Y desarrollo. sabes cómo se me ocurre? Para decirlo así como, además de cambiar algunos autores, hombres por mujeres, por ejemplo, en vez de poner a Clifford Geertz, colocar a Lila Bululugut, que es una eh, antropóloga que trabaja también lo de el enfoque interpretativo y todas esas cosas, además de cambiar algunos autores, pudiera uno hacer una sesión de teoría sobre cultura y feminismo. O sea, cómo piensa el feminismo en la cultura. De pronto, después de Fanon o antes de Fanon, colocar eso. Pero totalmente de acuerdo y muchas gracias, Raquel. Muy, muy, muy acertado eso. Yo no lo había pensado. O sea, sé lo que estás diciendo, soy consciente de lo que estás diciendo y es una crítica muy, muy acertada. No sé qué los otros compas que, o más que tú tengas que comentar o compartir para... Profe, yo valoro muchísimo porque estaba cuestionándome ahorita la ausencia de recomendaciones de parte mía para este seminario. Sí. Y concluyo que es lo que estaba comentando ahorita, y antes que usted hiciera la pregunta le iba a hacer la valoración, que se nota realmente el esfuerzo de parte suya de casi que personalizar la cátedra, todo el seminario, de estarlo actualizando y que lleve una estructura lógica. En la sesión pasada yo comentaba sobre el texto de Identidad y Cultura, que está lleno de una cantidad de términos, y si yo patiné es porque realmente todavía los estoy tratando de manejar, y es muy relacional con temas económicos y temas políticos, temas históricos. Y valoro, profe, que usted piense, se arme incluso como la estructura que uno pueda tener de pensamiento para que le llegue a uno las cosas o uno los vaya asimilando de manera progresiva para poder aterrizar acá en el tema de las problemáticas. Entonces, creo que la ausencia mía de observaciones es porque a lo largo de los años usted ha pulido tanto esto, que ha hecho un seminario que realmente lo valoro muchísimo. Me gustaría más temas, seguir conversando con usted de cualquier cantidad de cosas. No, de verdad que estas eso sesiones son muy... eso lo dijo la otra vez y es de verdad, o sea, nosotros seguimos en contacto y cuenten conmigo para las cosas. No se olviden de los viejitos, no se olviden de los profes, pues eso tiene las dos, tanto un lado como otro, ¿sí? Pero además de eso, lo que me parece importante ahí es como que esto que estamos viendo haga sentido para sus tesis y para sus trabajos. O sea, yo quisiera que cuando ustedes estén armando su tesis, cosas que vimos aquí hagan sentido. Y yo lo pensé como tú estás diciendo, Lisset, como progresivamente. La lectura de Levi-Strauss
tú no tienes que tener ninguna formación en antropología, en sociología, en nada, para meterle el diente a esa lectura y te está cuestionando la idea de progreso, que es el asunto del desarrollo y que ofrece un montón de cosas. Pero si yo pongo al principio a arraigadas, incluso gente con formación antropológica no va a poder transitar esa lectura adecuadamente, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, estaba pensando si quitar a Freud, pero yo no sé, a alguna gente le gusta mucho lo de Freud y también los va encarretando. También es como un asunto de ir encarretando a la gente con las teorías, ¿no? Y a veces pienso si dejar a Malinowski, que a mí me parece precioso y todo, pero no sé, a veces pienso que podría uno quitarle un par de sesiones como esa parte más de las teorías más clásicas y traer el asunto más contemporáneo, pero esas teorías clásicas todavía funcionan un montón y todavía hacen parte del lenguaje de la gente. Entonces es bueno, entonces yo me debato también en esas cosas, ¿no? Y es que cuando le decía ahorita que me cuestiono, me sirve lo principal es para mí, para cuestionarme yo misma, las cosas que hago, lo que estoy pensando y lo que estamos tengo una viendo acá. pregunta muy particular. ¿Tú crees que yo he sido irrespetuoso con tus creencias y con tus cosas? No, yo no sé Bueno. si... Porque a mí a veces se me va la mano, a veces como yo soy tan patán, a veces Profe, se me va la mano. Claro, De al verdad. principio de la sesión, ¿se acuerda que al principio yo le dije, estoy casada con alguien que Sí. no es creyente? Yo sé, por eso te lo pregunto. Por eso mismo te lo pregunto. Y yo creo que, pues, no, yo creo que creo de Sí. convencimiento. No, está muy bien, es una certeza que uno tiene existencial. Sí. Y eso no se discute. Yo creo que creo de una manera muy particular. Sí. Le voy a hablar desde lo muy personal. Yo sé que creo en lo que me enseñaron. Claro, claro. Y obviamente no me cuestiono como cosas muy metafísicas, porque yo creo que eso me ha ayudado a armonizar con todo tipo de posturas. En algún momento yo me estaba pasando de la raya incluso con alguien de mi familia en decirle, pero es que a usted quién le dijo que esta fe que nosotros profesamos es la única y es la universal y es la verdadera. Eso lo creemos nosotros. Y es muy importante para uno. Exacto, está instalado, es precioso, pero eso es, digamos, de aquí. Pero de aquí para acá uno tiene que saber en la mente, en la conciencia, que en este planeta hay tantas creencias como gente hay. Claro, claro. ¿Y de dónde se agarra uno para decir que la mía es la principal y verdadera? Yo digo esto, a mí no concilio, no puedo estar bien con la idea que haya un creador de todo el universo y de todos los seres humanos y que haya creado a unos para que sean sus verdaderos hijos y otros para que sean los que no. Son cosas. ¿Y sabes por qué te pregunto esto, Lizeth? Porque yo no sé si ustedes se han pillado que mi estilo de ser profesor es un estilo de mamar gallo, de decir groserías y todo. Y yo lo hago pues como una estrategia pedagógica, incluso, porque si uno no se está divirtiendo, uno no se va a sentir, o sea, si una cosa es aburrida, uno se desconecta. Creo en la horizontalidad de las relaciones. Y eso incluye con el profe, con los compañeros, siempre desde el respeto entendido como eres un ser humano valioso en toda dimensión, en todo sentido. Y eso no es que no te voy a jerarquizar ni te voy a clasificar. Claro. Asistía mucho, vuelvo a otro tema personal, asistía diario, todos los domingos semanales. Pero cuando hubo ese tema hace como 4 años, ¿se acuerdan? Cuando empezó todo este tema de la ideología de géneros y no sé qué, y yo vi las reacciones de los que nosotros nos decimos mis hermanos. Yo con eso no pude, profe. Claro. Yo no puedo concebir que digan por un lado que Dios es amor y usted trate a la gente y se refiera a la gente de esa manera que usted no está exhortando a nadie, está odiando, está juzgando, está señalando, machucando y condenando, y yo con eso no comulgo.
claro. Esa no es mi forma de creer. Claro. Entonces, no, yo creo que para los fanáticos yo estoy mal, pero yo me quiero desligar de la creencia fanática. Claro. Claro, y la pregunta la hago porque para mí es muy importante que en términos pedagógicos uno no hiera, no cause daño a lo que ustedes están pensando, creyendo y esas cosas, pero también es importante que los pueda mover, o sea, que los pueda de alguna manera sacudir en cosas, porque también aprender es desaprender. Ahorita Raquel lo decía. Parte importante del proceso de aprender es desaprender cosas, y a veces desaprender, cuando uno se equivoca, uno puede herir y uno puede ser irrespetuoso con la gente. Y, o sea, yo llevo muchos años enseñando y algunas veces ha pasado, incluso en la última corte, una de las compañeras decía que yo era muy grosero y se salió de la maestría porque yo era muy grosero. Y yo me quedé pensando mucho en eso, ¿saben? Como, porque uno aprende mucho de eso, de esas cosas también, uno está aprendiendo todo el tiempo. Como profe, uno no está hecho como profe, sino que uno aprende tanto de ustedes como ustedes de uno. Entonces, yo me quedé pensando mucho en eso, o sea, porque yo soy muy patán, en general, yo soy así patán en la vida. Entonces yo decía, puta, ¿será que la estoy cagando? Entonces, por eso les pregunto eso. No sé, quisiera escuchar a otras personas ahí. Y de verdad que sí, que si hay algo que hay que pulir ahí, para mí es un aporte que ustedes me hacen. Yo creo cuando esas reacciones son así, pues bueno, son legítimas, y hay algo que también me ha reforzado mucho en este seminario, es el de la posición del otro. Eso algo que uno venía, pues uno practica mucho el reaccionar primero frente a algo, pero la explosión, la primera, como el impulso inicial. Y este seminario, y ya con otras cositas que venía ya arrastrando hace rato, es cuando uno se le baje la calentura, pensar por qué la otra persona hizo o dijo o actuó o no. Entonces, profe, ahí va a estar complicado que si nos paran este combo no se molesta, ni le hiere, ni le lastima el uso de algunas palabras, porque es todo, por lo que veo mis compañeros, estamos concentrados realmente en el fondo de la cosa, no en la forma. Estamos concentrados en el mensaje, no en las otras cosas que vienen con el mensaje. Y pues yo creo que ni hemos contado cuántas veces se dice una u otra grosería. Y eso que hay grabado, ese profesor este fue muy grosero. De pronto en la siguiente sesión que usted siga con el mismo ritmo, quién sabe qué delicado se encuentra en la próxima sesión. Claro, entonces yo entiendo eso, sí, de todas maneras la cosa. No sé, estamos haciendo una evaluación antes de terminar la última sesión. ¿Algún otro elemento que quieran señalar? Dale, Juan David. Profe, a mí me dio la impresión de que ustedes tienen un gran acervo teórico, y también me dio la impresión de que usted tiene demasiada experiencia empírica. Y en este taller yo lo que sentí es que hubo como un 80% de acervo teórico y un 20% de experiencia empírica. Yo propondría, para mejorar el seminario, darle un equilibrio, ¿verdad? Porque de todas formas, de pronto no somos antropólogos, bueno, la compañera Ricky sí, pero si hacemos etnología o eventualmente sí podríamos hacer etnología. Yo nunca he hecho etnología, pero soy lingüista, y en la lingüística podríamos eventualmente, o tal vez no vayamos nunca a hacer etnología, pero la experiencia suya como maestro de pronto es interesante. Por ejemplo, a mí me nutría mucho cuando usted hablaba del tema de Palenque. ¿Sí? Yo he ido a Palenque, pero no con los ojos ni del estudioso ni del nada, con los ojos de un civil que llega, ¿sí? Y uno empieza a través de su historia a ver la cultura de otra forma, pero ya no desde el acervo teórico, sino desde la experiencia, es lo que quiero decir.
Vale, meterle más a eso, hablar más de eso, darle más carne a esa parte, listo. Me parece una muy buena sugerencia también, parece muy buena sugerencia. Vale, listo, les propongo, son las 11:20, hacemos un descansito de 10 minutos, ¿les parece? 10-20 minutos, para que pues, podamos como hacer pipí y esas cosas, y volvemos y trabajamos las dos lecturas y las dos temáticas que tenemos para hoy. Raquel va a estar al frente de la presentación inicial de las lecturas. Entonces, bien, son las 10:20, ¿qué? 10:35, ¿volvemos? 10, vale, entonces nos vemos en un ratito. Bueno, hasta luego.